Para ti, ¿qué son las fake news? Esto es una noticia engañosa. Google lanzó hace par de días su nuevo Google Pixel, en donde tú pudiste ver cómo con inteligencia artificial puedes editar fotografías tranquilamente desde tu teléfono. ¿Y cómo tú diferencias una fake news con una noticia real? Es una interesante pregunta. ¿Qué crees que les motiva a los que crean este contenido? Nosotros estamos en un mundo que ya está tan constante en movimiento que nosotros no nos fijamos en pequeños detalles como una fecha, como el lugar donde sucedieron las cosas. ¿Cómo con una foto tú puedes hacer que esa foto hable? Por detrás existe una inteligencia artificial que fue entrenada para realizar esto. Si tú no estudias realmente, si tú no empiezas a averiguar, romper paradigmas, te vas a quedar con esa duda y esa incertidumbre toda la vida. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Recalde, bienvenidos a un nuevo episodio de Y Te Cuento. El día de hoy vamos a hablar un tema súper divertido, súper también entre cierto punto controversial, y para ello tenemos a nuestro amigo y compañero Diego Ortega Garcés. Por favor, Dieguito, preséntate ante nuestro público. Muchísimas gracias, Anthony. La verdad, emocionado de estar otra vez acá en Y Te Cuento. Realmente con dos temas bastante importantes, inclusive temas de actualidad, lo que son las deepfakes de las fake news. Entonces vamos a abarcar un poquito conceptos, vamos a ver qué es lo que está pasando en la actualidad, par de ejemplos y sobre todo algunas recomendaciones para que las personas que nos ven detrás de la pantalla puedan identificar y no caer en este tipo de temas, ¿no? Exactamente, entonces para ello primero tengo aquí un montón de preguntas que quiero hacerte. Estoy seguro. Vamos a comenzar con algo sencillo y avanzaremos en el tema. Entonces quiero saber tu opinión. Para ti, ¿qué son las fake news? Mira, es muy interesante el tema y te voy a comentar un poquito sobre mi experiencia, tal vez para comentarlo con base en todo lo que he ido observando al transcurso del tiempo, ¿no? Te cuento un poquito, yo estudié en Ucrania, cerca de 7 años, hice mi ingeniería en micro y nanotecnología, realicé mi maestría en telecomunicaciones, luego el tema de especialización en ciberseguridad. Actualmente estoy estudiando un doctorado en México sobre dirección de proyectos ligados a tecnologías de información, comunicación e ingeniería. Okay. Y algo sumamente interesante que he visto en el transcurso del tiempo en todas las profesiones, bueno, también en la experiencia profesional, que las personas somos muy susceptibles a caer en este tipo de situaciones. Primero que nada, ¿qué es la fake news, no? Al final de cuentas, el término al español traduciéndolo es una noticia falsa, una noticia que te genera atracción por leerla o tal vez por caer en algún tipo de contenido, pero sobre todo es una noticia engañosa. Actualmente vivimos en una sociedad que tenemos acceso a cualquier red social, que inclusive nosotros al momento de googlear cualquier información, te prometo que uno de los primeros resultados te va a aparecer en Wikipedia, que es una de las enciclopedias, por así decirlo, más grandes a nivel mundial. No obstante, no es información que se encuentre verificada. Entonces, inclusive hace un par de años, tal vez 2, 3 años, salió una noticia en Estados Unidos donde colocaban como fuente oficial a Wikipedia, donde el personaje, el nombre de un alcalde de una ciudad de allá era Bruce Wayne. Entonces recordemos que Bruce Wayne es un personaje de cómics. Claro, claro. Entonces es muy fácil manipular la información y es más fácil aún darle la libertad del acceso a la información a las personas. Entonces, ahora, un cortecito ahí me pareció muy interesante porque yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba más chiquito, investigábamos todo y nuestra fuente oficial era Wikipedia. Así es. Ajá, no nos vayamos muy lejos, también era el Rincón del Vago en ese momento. En ese momento. ¿Ya? Entonces, yo creo que hemos venido avanzando tanto que ahora Wikipedia, creo que cualquier persona que sepa pues de estos temas ligados ya profesionales puede ingresar y cambiar cualquier información que esté en Wikipedia. Y hoy por hoy con la inteligencia artificial pues tenemos un montón de cosas que aprender. Ahora, perdón que te corte, vamos ligado al otro tema con las fake news, que es la deepfake, ¿ya? Entonces, para los que no sepan, la deepfake también es el momento en donde un presidente, una persona pública o cualquier figura en específico de cualquier tema, le clonan tanto la voz, el rostro, y te puede salir el presidente de Estados Unidos diciéndote: hola Dieguito, te mando un saludo, quiero decirte que por favor me despidieron o me sacaron de la presidencia y necesito tu apoyo con unos $30 que me transfieres. No sé si te ha llegado a pasar ciertos temas relacionados
obviamente cuando eras un poco más joven y de ahí vamos avanzando porque ahora ya Claro. profesionalmente ya pasa un montón de cosas. Te comento, de hecho, en el campo profesional nosotros consideramos que las personas que tienen mayor tendencia a caer en estos temas, de hecho, son personas que están ya en un ámbito de trabajo, Ajá. a diferencia de personas que tal vez están en universidad, en colegio, en escuelas. Y esto sucede inclusive por el nivel de estrés, que ese es un tema que toparemos a continuación. Te comento un poco, el tema del deepfake ya lleva varios años en el mundo. No obstante, con la aparición en pocas palabras de la inteligencia artificial que tuvo este boom con ChatGPT en noviembre del año pasado, realmente te empiezas a analizar muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Es tan fácil actualmente como coger 2, 3 fotografías de una persona, montarle una plataforma que ya se encuentra entrenada y colocar la fotografía o el rostro de otra persona en esas fotografías. Y realmente lo hace tan genial que ni siquiera te das cuenta. Google lanzó hace par de días su nuevo Google Pixel, en donde tú pudiste ver cómo con inteligencia artificial puedes editar fotografías tranquilamente desde tu teléfono, donde puedes cambiar inclusive panoramas de la parte de atrás de la persona que se encuentra en la fotografía. Entonces, inclusive hasta ese punto también llega a ser un deepfake, porque no es una fotografía generada o una fotografía real, sino ya es una fotografía generada por inteligencia artificial. Ok, ahora tú, cuéntame, por ejemplo, tú te levantas en la mañana, ya coges tu celular o lo primero que, red de comunicación que tú tengas, ¿cómo tú diferencias una fake news con una noticia real? Es una interesante pregunta. Sobre todo yo parto desde el punto que las personas hemos dejado en algún momento de leer y realmente leer el contenido que sea de importancia. Inclusive hace un par de semanas comentaba con mis compañeros, les decía, ¿cuándo fue la última vez que ustedes compraron un periódico? Y muchos de ellos inclusive levantaron la mano y decían, ¿sabes qué, Diego? Yo ya voy más de un año que no he comprado ni un solo medio público impreso. Y claro, y eso es la falta de costumbre o la falta de tomar estos buenos hábitos, ¿no? Entonces, si tú vas leyendo constantemente libros, periódicos, artículos científicos, libros, tú vas realmente a identificar cuando una noticia no es real. Cuando tú estás actualizado, cuando buscas fuentes oficiales, fuentes realmente de periodistas que se encuentran en este mundo y realmente sean reconocidos por eso, primer punto. Segundo, cuando la noticia es demasiado impactante o inclusive amarillista. Y cuando tú encuentras una información, y esto es una recomendación, cuando encuentras algo que realmente te causa duda, la recomendación en este sentido sería que tú puedas observar o puedas buscar más fuentes de información para poder contrastar los dos lados, ¿no? También una última recomendación que daré ahí es también generar el tema de discusión, ¿no? Conversar con tus compañeros, con tu familia, con tu pareja para poder determinar qué es lo que realmente ha observado el resto de personas. Entonces, repito, siempre es importante estar actualizados. Me parece perfecto. Yo también a veces me levanto, yo abro por ejemplo la red TikTok, me sale una noticia y me la creo. Después de eso ya voy al trabajo, todos mis compañeros me dicen, ¿sí viste la noticia? Y le digo, sí, pero esa noticia fue en el 2012. Exactamente. Y yo cojo y le digo, pensé que era hoy. Por ejemplo, había una vez que salía tarde para venir a trabajar y salía que ¿cómo se llama? La 10 de agosto estaba cerrada. O sea, me salió una noticia y dije, no puede ser la 10 de agosto y me fui a dar una tremenda vuelta para llegar al trabajo. Y resulta que no había nada, sino que esa noticia era el 2010, creo, 2008. Y yo decía, no puede ser. Y acabas de Me comentar, dio una acabas de tremenda comentar algo vuelta. importante, porque es que eso es lo que sucede, porque nosotros estamos en un mundo que ya está tan constante en movimiento que nosotros no nos fijamos en pequeños detalles como una fecha, como el lugar donde sucedieron las cosas. Y actualmente, repito, como todo el mundo tiene al menos un dispositivo móvil, lo primero que vas a ingresar es a Facebook, a TikTok, tal vez a la red social X, a Instagram, y lo primero que vas a ver es lo primero que te aparece. Claro. Inclusive, repito, para llamar la atención, inclusive ahora de medios, en teoría tradicionales, tú vas a ver que coloquen noticias que sean sumamente llamativas e impactantes para que tú llegues a ese enlace. Ahora yo tengo un tema y, por ejemplo, tú en tu experiencia y lo demás, ¿qué crees que les motiva a los que crean este contenido? Pero, a ver, partamos primero de una base. ¿Por qué crees que ellos crearon las fake news? ¿Cómo tú piensas que se reunieron un par jóvenes o par adultos o solo fue una persona? ¿Tú cómo piensas que más o menos fue? O si tienes un dato, pues mucho mejor. Claro que sí. De hecho, te comento que esto nace desde la aparición inclusive más atrás, ¿no?
desde que nosotros nos hemos comunicado. El tema de impartir una información falsa o compartir una información que no es real con un grupo de personas, lo que te va a generar son temas relativamente negativos siempre. Entonces, cuando empezaron a aparecer los medios de comunicación, inclusive existen varias anécdotas en Estados Unidos, inclusive aquí en el Ecuador, que alguna vez, no recuerdo muy bien qué emisora era, pero siempre era lo que narraban los cuentos, ¿no? Si mal no recuerdo, había un tema de He-Man y otros de medios escritos que estas personas a través de la radio lo leían, ¿no? Y era interesante para al menos nuestros abuelitos que siempre escuchaban la radio. Entonces, un momento llegó de que se informaba a través de la radio que en la ciudad de Quito, si mal no recuerdo, fue en Riobamba, uno de los dos, había aterrizado una nave espacial. Entonces, la gente realmente se lo creyó. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el medio de comunicación, el único que podían realmente acceder era una radio que tenías tal vez en la cocinita, en la sala de tu casa, y realmente tú contrastabas y decías, no, pero es que esta radio es realmente muy seria y no se va a prestar para hacer este tipo de cosas. Y la gente, créeme, que causó un tema realmente grande dentro de lo que había sucedido. Pero repito, es porque tú no contrastas y tal vez no te centras en generar un un pensamiento crítico en lo que está sucediendo. Situaciones en la actualidad también. Tú puedes descargarte una fotografía de una chica, de un chico de Facebook, te creas un perfil falso de Instagram, sí. subes una vida que realmente no es la tuya y empiezas a escribir a personas. Exacto, ahí va la siguiente pregunta que te quiero hacer es que tú, ¿cuál crees que es el motivo de ello? O sea, ¿cuál crees que es el fin de lograr? No, yo creo que, por ejemplo, en lo que yo sé de redes y demás, el único fin que yo veo para ellos es generar interacción con todo lo que están haciendo y eso de ahí conlleve a una monetización. Mira, Pero de ahí para allá, ya temas ya más ligados a lo que es ciberseguridad o ligados a lo que quieren ellos detrás. Acabas de mencionar un tema importante, el tema de ciberseguridad. Mira, en los años que he ido haciendo consultorías de empresas, siempre caíamos en un paradigma, ¿no? Te repito, ¿por qué las personas caen en este tipo de situaciones? Y contrasta mucho con su realidad social, con las personas con las que conviven, su medio de comunicación, el trabajo donde se encuentran, inclusive mucho depende de la ciudad que están, al menos aquí en el Ecuador, ¿no? Te pongo un ejemplo. Muchas de las personas que hacen este tipo de cosas, sí, es para buscar interacción. Inclusive son personas que buscan tal vez hacer un daño a otra persona. O inclusive buscan una manera de poder generar réditos económicos de una manera que obviamente es ilegal, ¿no? Son diferentes panoramas que nosotros podemos observar que inclusive han sido ligados también a poder hacer afectaciones mucho más grandes, inclusive en el tema de lo que es, en el tema de criminalística en la Policía Nacional. Tengo muchos contactos con amigos que trabajan ahí, que todo nació por un mensaje de Facebook. Todo nació inclusive por una estafa por Instagram, por redes sociales, por TikTok. Entonces, repito, ahí es el tema de saber cómo poder socializar lo que está sucediendo y cómo puedes, de cierta manera, prevenir. Decirte que se puede eliminar todo lo que vaya a pasar en el país o en el mundo es imposible. No, es imposible. Yo creo que parte de una noticia que no real, pero yo creo que parte de todo esto de una noticia que es que no finaliza la noticia. ¿Ya? Y ahora creo que todo el mundo va a conocer este término que es el teléfono descompuesto. Correcto. Entonces, yo como periodista voy, con todo respeto a los periodistas, veo y no me acabo de informar bien de todo lo que pasó y ya cojo y mando. ¿Qué es lo que pasa? Que otros medios de comunicación vuelta van a interpretar lo que ellos en este caso van a querer y van a sacar, porque últimamente yo creo que todas las redes están llenas de polémicas y cuando no hay polémica yo creo que tampoco tanto medios de comunicación como figuras públicas, etcétera, etcétera, no tienen tanto y no generan tanto interés como hace, ¿qué será? Unos 10 años. Claro que Porque sí. hace 10 años, obviamente, una figura pública bien seria, no metía tantos incluso memes, era algo más educativo, o depende, ¿no?, de la empresa y el sector que vaya ligado. Pero ahora yo creo que figuras públicas, tanto noticieros como canales, radios incluso, tienen esa falta de comunicación. Entonces, este punto todo lo que estoy diciendo va ligado a esta pregunta que te quiero hacer, Claro que sí. ¿ya? ¿Tú qué tan amplio piensas que es este mercado tanto de las fake news como la deep web? Es un tema bastante grande. Exacto, y
vamos a complementarlo con esto. ¿Cómo tú crees que financian las personas? Porque de hecho algo tienen que sacar con ello. No creo que lo hagan solo, o puede ser que sí, solo lo hagan por diversión, por ver mal no solo su comunidad, capaz de un país, capaz del mundo, porque se puede esparcir igual con la noticia de lo que fue la pandemia, ¿no? Decían una cosa, otra, y nadie sabía qué mismo, qué pasaría, ni qué. Pero vamos con esas dos preguntas. ¿Qué Perfecto. tan amplio piensas que es las fake news y cómo tú piensas que ellos financian Te todo eso? repito, el tema de las fake news no es un término nuevo, ¿no? Ujú. Es un tema que se ha llevado durante varios años. Sin embargo, con la aparición del tema de las telecomunicaciones, la aparición de lo que es el Internet, hay un contraste interesante. 12 años desde que apareció el Internet como un tema comercial, 12 años tomó para que el 50% de la población mundial pudiera tener acceso al Internet. Cuando aparecieron los dispositivos móviles, para que el 50% tuviera acceso al dispositivo móvil, pasaron 8 años. Con el tema de la inteligencia artificial te prometo que no pasarán más de 3 años. ¿Y qué quiero abarcar con esto? Voy a tomar un tema, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con Ucrania y Rusia, ¿no? Sin entrar en un tema político. Ujú. Realmente, cuando tú lees lo que publica los medios de telecomunicación rusos, es totalmente distinto a lo que comunican los medios de comunicación ucranianos, ¿no? De que, por ejemplo, Ucrania acaba de invadir la ciudad de la provincia de Kursk, en Rusia, y es la primera vez que después, desde la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial, alguien ha logrado invadir Rusia. Claro, y en cambio Rusia dice, no, lo único que lograron avanzar son 10 kilómetros, y Ucrania dice, no, nosotros tenemos un control de más de 2000 kilómetros de territorio ruso y vamos a utilizarlo como medio de cambio por la central nuclear que nosotros tenemos en Zaporilla. Entonces, tú ves dos contrastes distintos, y yo me voy más atrás, Anthony. Cuando yo viví en Ucrania, es un país tan llamativo en la diversidad de cultura, que cuando tú vivías, en este caso, en el tema, por ejemplo, del oeste, todas las personas hablaban ruso. En el ¿Ya? este, perdón. Y todas las personas que vivían en la mitad de lo que era el país hablaban un idioma mezclado que se llama Surjik, que era entre el ucraniano y el ruso, y el otro lado, bueno, hablaba netamente ucraniano. Y depende del lugar, depende de las circunstancias, tenían libros de historia que hablaban de Ucrania, pero tenían dos versiones totalmente distintas. Por ejemplo, a Stepan Bandera, que era una persona de la ciudad donde yo vivía, que lo consideraban un héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo consideraban como una persona que liberó al país del tema del Imperio Ruso. ¿Ya? No obstante, en cambio en Rusia lo conocen como Stepan Bandera, como un nazi. Entonces, en el mismo país habían dos contrastes distintos. Y eso, repito, estamos hablando en ese momento que ni siquiera habían temas de computadoras, internet. Estaban en libros y tú puedes verlos. Y esos libros estaban, no sé si decirlo avalados. Claro, y sobre todo, Estaban, ¿cuál era el problema? En que uno de los dos libros estaban avalados por ministerios de educación, pero claro, uno era el Ministerio de Educación ucraniano y el otro era el Ministerio de Educación ruso. Entonces, habían libros que eran traídos desde Rusia y se impartían prácticamente el mismo contenido, porque recordemos que son países que al final de cuentas siempre fueron hermanos, comparten casi un mismo idioma, los idiomas eslavos, pero eran, en teoría, información real. Entonces, ahí va el tema. Dependerá mucho la circunstancia, el lugar y las personas con las cuales vas a conversar. Y de hecho yo hacía las preguntas cuando viajaba a estas ciudades. Decían, ¿tú qué opinas sobre Stepan Bandera? Me acuerdo claramente. Me decían, no, para mí es un héroe. Te ibas un poquito más al norte. No, pero es que él fue un nazi. ¿Y cómo tú llevabas eso, por ejemplo, te ibas con el que de verdad era, te ibas con el de que no era? O sea, también había conflicto entre Sí, realmente había mucho conflicto y mucho dilema en este tema, ¿no? Y repito, es un ejemplo de los muchos y millones que podrán haber. Pero cuando yo conversaba con mis compañeros de universidad y con otros amigos de otras ciudades, o sea, realmente, y te prometo, hasta la fecha, por más información que yo he buscado hasta en el internet y en otros libros, nunca llegué a determinar realmente quién tenía un poco de razón en ambos lados. Cada quien tenía su punto de vista. Y realmente yo, tal vez por la ciudad en la que yo viví, que me encantaba la ciudad, tenía un punto de vista un poco más a favor de él. Sin embargo, tú veías la autoinformación que también había documentos. Entonces te ponías a dudar bastante. Entonces, ahí va el punto crucial en esto. Cuando tú hablas de información falsa, puede ser que hasta cierto punto tú empieces a buscar tan detallado que te va a generar más dudas que respuestas. Hay veces
por ejemplo, lo que tú dices, hay un libro avalado que te dice cierta cosa y de la noche a la mañana aparece otro libro que te dice, en pocas te dice, ¿sabes qué? El libro de ayer está incorrecto. Estás tú totalmente en lo incorrecto y vengo aquí con este libro a demostrarte que es lo contrario. Pero después tú vas con otro profesor y te dice, no, es que eso es lo correcto. Entonces ahí tu mente genera y dice, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No sé qué creer. Es por eso. Pero quiero decir a todos nuestros oyentes que las fake news y tanto también la deepfake es tan amplio ahora con el tema del internet que tú estás en otro lado del mundo y la noticia te puede llegar en español. Y quién sabe, ahí va otro tema, la traducción de idiomas. Porque puede ser que en inglés te digan, este chico lo amenazó, pero no lo mató. Y en la traducción te puede decir, este chico lo mató y solo fue a Pac. ¿Ya? Mira, cuando nosotros hablamos sobre esos temas, inclusive se rompieron brechas digitales, ¿no? Hasta cierto punto. Sin embargo, comentaste un tema muy importante. Cuando tú de igual manera trasladas o traduces la información de un lenguaje a otro, recordemos que muchos de los idiomas que se hablan a nivel mundial, a nivel global, muchos de ellos se traducen en contexto. No es literalmente lo que traduces textualmente. Entonces, al momento de traducir se pierde mucho el sentido de lo que tú quieres comunicar. Claro, un ejemplo muy sencillo que tú lo puedes hacer. Recién en la película de Deadpool con Wolverine, Ujú. tú ves la traducción que está al español latinoamericano, al castellano y el idioma original. Personalmente, a mí siempre me ha gustado ver películas en idioma original. Sin embargo, en esta ocasión sí te puedo decir que el idioma latinoamericano, que lo traducen personas de México, es mucho más exquisito y le da mucho más sabor al tema. Pero si tú contrastas textualmente texto en inglés, texto en español latinoamericano, son a veces cosas que no son realmente lo que dice el otro lado. Claro. Entonces, a veces las personas tenemos tendencia a adaptar conceptos a nuestra Sí, sí, realidad. sí. E incluso eso no pasa hasta en el mismo idioma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, español de España con el español latino. Así es. Cambia muchísimo ciertos términos y demás y uno puede llevarlo a coger y decir, bueno, yo voy a interpretar cierta cosa porque yo lo interpreto así. Entonces, como yo interpreto de esta manera, voy a otra persona, le cuento y esa otra persona tiene mi concepto que capaz está errado y va y lo comunica y así se puede esparcir inmensamente. Ahora, nosotros hemos hablado tanto de cómo nace las fake news, las noticias falsas, tanto como la deepfake. Ya sabemos que desde antaños viene, incluso podemos decir antes de tecnología, antes de cuando estuvo Jesucristo, Sí, de que hecho. no son netamente deepfakes, pero son noticias falsas que uno difundía ciertas cosas, incluso uno de pequeño también difundía ciertas cosas falsas porque ahí la edad y todo eso. Sí, mira, Em, cuando nosotros topamos temas un poco delicados como religión, política, a inclusive ese, gustos, justo a ese punto iba yo. ¿Cómo tú crees que afecta en la política, en una manera incluso presidencial? Porque ya mismo se acercan las elecciones y van a haber muchas noticias de que, por ejemplo, Daniel Noboa X cosa, o cualquier otro candidato que se presente X cosa hizo y a la final puede ser que sea verdad o puede ser que sea una noticia falsa. mira, Y antes de que puedas continuar, también va ligado a la deepfake. ¿Cómo con una foto tú puedes hacer que esa foto hable? Y decir, está el presidente Noboa y tú le dices un texto escrito, redactado en inteligencia artificial, quiero que digas esto. Entonces Daniel Noboa sale hablando. Ya, y no es él. perfecto. Vamos ahora ya a un temas más técnicos. Cuando nosotros encontramos este tipo de audios, ¿no? Te repito, por detrás existe una inteligencia artificial Ujú. que fue entrenada para realizar esto. ChatGPT es un conjunto de inteligencias o de modelos de inteligencia artificial que están encargados de hacer diferentes cosas, más que nada la generación de texto, ¿no? Hay otras que ya están ligadas a lo que es generación de imágenes, como por ejemplo Dalí o Midjourney.
Sin embargo, vamos al tema de la voz. Todo, absolutamente todo en este mundo, Anthony, deja un rastro, una huella. Inclusive yo recuerdo un término que mi papá decía, mi papá era policía, ya es policía retirado, él decía, ningún crimen es perfecto. Y de hecho pasa lo mismo en el tema de tecnología. Todo deja un rastro. Entonces, cuando tú, por ejemplo, y antes de responder tu pregunta, tú generas un texto a través de ChatGPT, créeme que si tú conoces de contexto cómo genera, es tan sencillo para una persona que maneja estos términos poder entender cuándo fue generado un texto por inteligencia artificial. Lo mismo cuando haces el tema de videos. De igual manera, existen pequeños rastros por todavía esta falta de entrenamiento entre los algoritmos matemáticos que te permite identificar un medio segundo que algo pasó, algo por ahí, ya te genera esa incertidumbre. En los audios, estos audios no son perfectos. Recuerda que nosotros tenemos sonidos, bueno, graves, agudos, algunos altos y bajos cuando nosotros hacemos el espectro de sonido. Cuando tú generas un sonido a través de inteligencia artificial, no es el mismo rastro que tú vas generando como lo que estamos haciendo en este momento, no en el podcast. Entonces existen otras herramientas de inteligencia artificial que te permiten identificar si es o no ha sido producido por otra IA. Sin embargo, lamentablemente, a nivel mundial, ya ni siquiera voy a hablar de Latinoamérica, hay pocas personas que actualmente están especializadas en estos temas que podrían tener el criterio objetivo de utilizar herramientas para decir, ¿sabes qué? Perfecto, tal vez esto es algo que está generado y aquí están las evidencias. Vamos a lo que está pasando aquí en el Ecuador. Se acercan las elecciones. Y tú acabas de mencionar algo también importante. Siempre que son elecciones aparecen las famosas noticias falsas. Exacto, Entonces, en todo lado. En todo lado. Y van a hablar del presidente, van a hablar del candidato A, del candidato B, del candidato Z, quién sabe. Exacto. Tenemos 17 candidatos para esta elección. Entonces, existen entidades nacionales que están encargadas de velar por esto. Actualmente existe una entidad que se encarga de la Ley Orgánica de Protección de Datos. A ese punto también iba. Sí. ¿Cómo tú puedes ayudar? ¿Cómo tú puedes generar inteligencias para que puedan combatir estas noticias falsas? Sobre todo a las personas que nos están inclusive escuchando atrás de las cámaras. El tema es conocer, capacitarse, experimentar. Si tú no estudias y realmente si tú no empiezas a averiguar y romper paradigmas, te vas a quedar con esa duda y esa incertidumbre toda la vida. Y creo que somos personas demasiado críticas y pensantes para no quedarnos con eso, ¿no? Existen diferentes herramientas, inclusive existen herramientas libres. Tú puedes buscar videos tutoriales en YouTube, obviamente con buen criterio, ¿no? Y vas a encontrar herramientas que te permiten identificar esto. En el Ecuador, repito, ya existe la Ley Orgánica de Protección de Datos que están prácticamente levantándote todo lo que debe generarse en el país para proteger los datos de las personas. De igual manera, en el Código Orgánico Integral Penal, que ya existe hace varios años, hay un capítulo completo de todos los delitos informáticos y están tipificados, inclusive cuántos años de prisión pueden llegar a tener las personas. Pero el tema es el desconocimiento. Entonces el país necesita personas que se especialicen en temas de delitos informáticos, en ciberseguridad, en seguridad de la información. Necesitamos peritos, necesitamos analistas digitales, personas que puedan hacer ingeniería inversa. Y realmente nosotros lo que estamos ligando, al menos en la institución, es a generar personas que tengan el criterio formado y puedan adaptarse a estas herramientas. Ok. Yo quiero preguntarte algo que justo a lo que estaba viendo el podcast y todo, con el tema de educación. Ahorita ya aprendimos tanto qué son las fake news, qué es la deepfake, cómo puede afectar al ámbito político, cómo puede afectar simplemente al ámbito normal, laboral, pero ahorita vamos con el tema de también que nos interesa mucho la educación. Y yo creo que la educación está conllevado desde lo que hablamos, ¿ya? Desde el punto en el que hablamos, todo está ligado a una educación. ¿Cuál fue tu educación para decir, bueno, entonces voy a leer y voy a ver hasta la fecha para saber que si es que es verdad o no? Porque eso te digo, a mí me pasó unas 4 que 5 veces que vi noticias, me las creí, salía volado, decía no puede ser y iba con cuidado, todo eso, y al final llegaba a mi casa o llegaba al trabajo y decía, mis compañeros me decían, pero eso pasó en el 2018. Entonces ahí uno va y dice, bueno, voy a ponerme en mi casa, voy a sentarme, voy a leer y voy a ser más autocrítico, voy a comenzar a leer más para poder
no caer en estas tentaciones de las deepfakes, de las noticias falsas e incluso de la deepfake, para poder también estar muy enterado y así ayudar a demás personas, porque incluso otras personas pueden decirme, oye, ¿sabes qué pasó con esto? Y yo decirle, pasó tal cosa, y al final va a ser falso porque uno también está desinformado. Entonces ahí entra la educación. ¿Cuál es tu consejo hacia todas las personas relacionado con las noticias falsas y la deepfake? Perfecto. Primer consejo, leer. Leer muchísimo. Segundo, estudiar y aprender. Y tercero, inclusive digo, también aprender de las experiencias. No necesariamente de las nuestras. No digo, ve y equivócate. No obstante, sí lo oriento a que nosotros podamos aprender de inclusive lo que le pasa a nuestros amigos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A mí me han pasado un montón de situaciones en el transcurso de estos años, ¿no? ¿Sí? En donde también me ha pasado a mí, ya te voy a comentar. Recientemente inclusive le pasó a uno de mis mejores amigos. Ajá. Me comentaba, oye Diego, tengo una duda. Yo, claro, cuéntame qué pasó. Me dice, mira, ¿este perfil es real o no es real? Claro, y empiezo a ingresar, ¿no? Y empiezo a ver, y realmente el perfil estaba creado desde el año 2021. Había fotografías, habían comentarios. Entonces parecía un perfil realmente real. Y la persona le decía, sí, una conversación netamente, o sea, parecía normal, ¿no? Ajá. Que inclusive le decía, sí, sabes que soy una persona que trabaja en la ciudad de Esmeraldas, estoy en tal hospital, estoy aquí con mis compañeros y mi compañero sufrió un accidente. Entonces, Exacto. Perdón que te ujú, corta y escuchen muy bien, escuchen muy y bien. exactamente, y es ¿Cómo que poder son, detectar un perfil falso? y son historias tan reales y la gente se ha adaptado a esto. Entonces la historia era, yo me ponía a leer, ¿no? Y decía, sí, es que mi compañero tuvo un accidente, le estamos ayudando con la mamita, estamos haciendo un tema de una venta de boletos, de $1. Entonces, claro, o sea, una persona de buen corazón, indistintamente, o sea, $1, Claro, $1, dices, bueno, claro, no hay problema, una ¿no? rifa incluso para ayudar a tu mamá y todo eso, ten. Claro, y lo que hizo mi amigo, ¿sabes qué? ¿Cómo es $1? Te deposito $5. ¿Me puedes dar la cuenta? Sí, ya te paso la cuenta de mi compañero. Le pasa la cuenta, le hace a mi amigo la transferencia de los $5. E inclusive la persona le dice, bueno, si deseas conversar conmigo, te agradezco, me doy cuenta que eres una buena persona, te paso mi WhatsApp. Empiezan a conversar en WhatsApp. Entonces surgió una situación por ahí que ya les llamó la atención. Y por eso, aprovechando que estábamos cerca, me dice, Diego, es que me parece que no es real. Entonces, indagando, te repito, todo parecía normal. No obstante, ojo, los comentarios de las personas todos eran hombres. Las fotografías que inclusive estaba compartiendo con algún familiar, no había comentarios como tal de algún familiar que responda a eso, ¿no? No había fotos etiquetadas. Créeme que alguna vez, al menos en nuestra vida, hemos aceptado una foto etiquetada. Exacto. O tenemos algún comentario, al menos siempre de un familiar comedido, ¿no? Que Ajá. te manda, mijito, besitos y piolincito ahí, ¿no? Claro, si El no te sticker. dice, mira esta noticia, mijito, y te etiqueta. Sí, y de hecho está ahí, Te va a ¿no? servir te va a servir esta noticia y te etiqueta. De hecho, también puedes revisar que en el perfil exista una interacción mucho más allá de solo imágenes, que Ujú. sea algún tema de música, algún comentario, algún... Y cuando yo reviso el WhatsApp, digo, no sabes qué, hermano, tengo mucha duda. Hasta a mí me causó mucha duda, imagínate ya con años de experiencia, ¿no? Entonces digo, ¿sabes? Y empiezo a escribir yo. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Creo que se llamaba la chica María José. Le digo, María José, por favor, ¿me puedes enviar un audio? Y dice, sí, sí, ya te envío. Dice, pero ¿sabes qué? Y le respondí a mi amigo, ¿sabes qué, amigo? Estaba justo revisando un catálogo de ropa y no hay un alma que me pueda regalar esto. Estoy triste. Entonces, cuando yo observaba eso, decía, no, Ya, me manda el audio y escucho y le digo, hermano, esta voz no corresponde a una persona de 24 años que decía tener. Y era una voz demasiado adulta. Entonces le digo, verás, si es que la persona, y si nos equivocamos, bueno, le pedimos disculpas, ¿no? Entonces, literalmente, confrontando, con mucho respeto hasta cierto punto también, ¿no? Discúlpame, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que es un perfil falso y ya te identifiqué. Te voy a poner una denuncia de alguna situación, escribimos ahí. Anthony no fue ni 5 segundos que leyó el mensaje a esa persona, le bloqueó a mi amigo y le eliminó de Facebook. es que no hay más. A mí, por ejemplo, acotando lo que tú dices, me ha llegado muchas solicitudes de, por ejemplo, alguien que vive en Rusia o alguien que vive en Filipinas, o independientemente del sector. Me llega y yo solo veo como que Rorro Recalde.
Entonces cojo y digo, a ver, voy a entrar. Porque siempre, lo que yo hago siempre, cuando mandan una solicitud, entro y reviso. Entonces coloco una foto, después abajo hay otra foto que ya no concuerda con la primera, sigo bajando, ya no concuerda con la otra, veo ahí, le pongo en los comentarios y hay un enlace, y ese enlace está medio raro. Entonces digo, como que no, Sí, no sí. está por ahí, eliminar. Y ya, pero hay muchas personas que caen. Ya, y yo he visto muchos, por ejemplo, yo te hablo vuelta de mis amigos hombres, que les mandan a, por ejemplo, una chica que está media sexy y dicen, ah, no, confirmar, confirmar, confirmar. Pero yo también tengo ahí una duda, antes de avanzar a otro tema. ¿Por qué algunas personas, o pueden ser robots, porque yo también he visto cómo personas Los bots. cogen, ajá, los bots, te mandan solicitud, después de eso ya no pasa nada? O sea, te mandan solicitud, le confirmas y se acabó. ¿Hay algo por detrás o simplemente es un bot que quiere hacer y no hay para asustarse? O tú le confirmas y al rato de confirmar pasa algo, porque incluso yo vi recientemente una película que no me acuerdo cómo se llama, una señora es tesorera de una empresa gigante, ¿ya? Entonces hacen un premio fantasma, ella ingresa y gana, ¿ya? Entonces cuando le llaman, le piden el número de cuenta para depositar. Entonces uno dice, bueno, le voy a mandar mi número de cuenta, no pasa nada. ¿Sabes qué? Mi número de cuenta es tal, 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 tal. Y en un segundo le vaciaron las cuentas. Ya sé qué película hablas. ¿Ya? Beekeeper. Esa misma. Justo. Entonces, a eso voy. En Facebook no pasa nada, es algo normal que puede pasar o tiene que ver algo. Voy a tomar la relación de lo que acabas de mencionar sobre la película Beekeeper, ¿no? Con Ajá. Jason Statham. Créeme que es un dato de la vida real. Existen organizaciones delincuenciales a nivel mundial que se encargan de estafar a personas. Yo sé que es un poco exagerado lo que aparece en la película, ¿no? Un grupo de personas que están en un cuarto oscuro, que una persona como coaching les dice, vamos a robar, y la gente, vamos a robar. Ajá. Lo mismo que pasa en Wall Street. El Exactamente. lobo de Wall Street. Sino, Vamos a invertir y les llaman a personas y les logran y lo convencer para mismo pasa invertir y lo acá. mismo Y lo mismo pasa. sucede acá. De hecho, no vamos tan lejos. En Ecuador hace 4 años se encontró un call center que hacía algo parecido Ajá. con el tema, y inclusive, bueno, tal vez no era en tu época, yo todavía no, tampoco no tengo tantos años, ¿no? Sin embargo, sí recuerdo en el tema de las tarjetas que se recargaban saldo, Sí, de sí, sí, sí 3 me acuerdo. 6 10 dólares más o menos. Sí, sí me También habían acuerdo. estafas de eso, donde te decían, te has ganado un auto 0 kilómetros, en este momento debes enviar un mensaje de texto con los 10 códigos de tarjetas en ese momento creo que ya era Porto Claro, de 10 dólares. La gente compraba 50 dólares en saldo para poder mandar esas claves, ¿no? Entonces, pero regresando al tema, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, te hago una pregunta a ti. Por ejemplo, si te llega una solicitud ¿Ya? y ves fotografías medias reales, ¿no? Te podrá generar alguna duda de una persona que no conociste. Pero si ya ves que esa persona tiene tal vez más de 100 amigos, tiene unos 300 400 500 dices, bueno, puede ser que sea una persona real, ¿no? O por ejemplo, más fácil es en Instagram. Si tú ves un perfil que literal tiene 2 posts, le siguen 19 personas y esa persona sigue a 300 personas, obviamente está pasando algo extraño en ese momento, ¿no? Y sobre todo cuando son perfiles que han sido creados con muchísimo tiempo. Y Instagram te permite observar. Si tú das al nombre del usuario, te apertura toda la información de cuándo aperturó. ¿Por qué? Porque las redes sociales también están ligadas a que las personas no caigan en este tipo de situaciones. De hecho, si nosotros investigamos, TikTok también lo tiene, Facebook también lo tiene. No obstante, las personas somos muy facilistas, Anton. Sí, sí, sí. Entonces, siempre nos vamos a ligar a la primera impresión. Claro, ahora va el hecho de que pasa algo si es que le sigues a esa persona o él te sigue No, o realmente simplemente no. son bots Son porque bots. se crearon y ya. Son simplemente bots. Ojo, si es que te escribe ese bot, ya ten mucho cuidado, ¿no? Claro. Sin embargo, no existe mayor situación. Sin embargo, si te puedo comentar, si es un poco de amarillista, que existen herramientas en el mundo que sí te permiten. Y ojo, no necesariamente debes aperturar un enlace para que caigas en eso. Ok. Existe una herramienta que se llama Pegasus, no sé si Ya. has escuchado. Sí, sí. Esta herramienta Pegasus cuesta mucha plata, si mal no recuerdo aquí el Ecuador lo compró por unos millones de dólares, no voy a decir el número exacto, que a ti te llega un mensaje de texto y solo con eso tu teléfono se encuentra intervenido. Pare de contar.
no diste un clic. Y ahora todo el mundo usa el celular para todo. Así es. Ahora ya no llevamos... Yo, por ejemplo, casi nunca llevo dinero en Te efectivo. voy a hacer un ejercicio muy sencillo, Antonio, A ver. ¿ya? Estoy listo. Ahora, vamos a analizar esto. ¿Cuántas horas pasas tú frente al computador, independientemente, sea por tu trabajo o por un tema personal, al día? ¿Computador conlleva el celular o solo computador? Solo computador. Solo computadora debe ser mínimo unas 8 horas mínimo. Perfecto, y estoy seguro que en el computador debes manejar información como documentos, imágenes, videos. Sí, un montón de cosas que yo tengo. Perfecto, son 8 horas al día, de 24 horas. Mínimo. ¿No? Mínimo. Independientemente no seamos especialistas en el área, ¿algún tema de seguridad que tengas tú en tu computadora instalado o tengas al menos la precaución de no navegar en algún lugar que no sea debido o correcto? ¿Qué utilizas tú? ¿A un antivirus? No sé. La verdad, en el trabajo tenemos un antivirus, Perfecto. ya, pero yo en mi computadora no tengo, la verdad, Mayor mucho tema más instalado. cosa que mis redes guardadas, incluso la clave, porque para nosotros, como tú mismo lo dijiste, se nos facilita las cosas. Claro, es Tú un tema entras, personal. tú entras a cualquier lado y te sale, tienes guardada tu contraseña, ¿ves cierto? Y miren, Ingresas. esto es interesante porque estamos hablando de 8 horas, perfecto. Independientemente existe una noción de seguridad, ya hay un antivirus por ahí medio instalado. Ahora, te hago una siguiente pregunta. Dime. ¿Cuántas horas tú consideras que estás con tu celular al día? Con mi celular, esa sí ya va más, ya. Yo creo que mínimo unas 10 horas. Exactamente. Incluso un poquito más. ¿Existe un promedio a nivel mundial que las personas pasamos en el teléfono? No es que estamos siempre al 100%. Claro, no estoy 100%, Sin embargo, pero es lo primero que tú te levantas, primero que ves al momento de levantarte, y te prometo que es lo último que tú observas al momento de acostarte. exacto. Y tú en tu teléfono tienes redes sociales, tienes tus cuentas bancarias, tienes teléfono, tienes videos, tienes imágenes, tienes audios, Incluso tienes contactos, documentos propios que te pueden servir. Y va la pregunta para todos ustedes. ¿Existe alguna app instalada, algún antivirus, algún VPN que se encuentra ahí para proteger cuando tú navegas por internet? El 80% de las personas, Anthony, no utilizan ninguna herramienta más de las que se encuentran preinstaladas. Yo tengo ahí un tema que va ligado a eso. ¿Funciona la verificación en 2 pasos? Funciona. ¿Sí? Funciona. Es un método de seguridad para que no te puedan... Siempre menciono algo. Mientras no dependa de nosotros y mientras más seguridad tengas, perfecto. Si ya caíste, lamentablemente fue por algún descuido. Sin embargo, si tú siendo consciente que existen peligros en tus redes sociales, en tu tema de tecnología y no haces nada, realmente tienes mayor tendencia a equivocarte. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Hace unos 4 años tuve la oportunidad de trabajar con un amigo, un especialista en ciberseguridad, de igual manera un colega, que le mando saludos a Cristian. Con Cristian hicimos una campaña de ciberseguridad en una entidad bancaria. ¿Qué hicimos? Teníamos tan identificados los perfiles, Anthony, de esta entidad bancaria que sabíamos qué personas estaban casadas, qué personas estaban en proceso de divorcio, qué personas pasaban manutención a sus hijos, Sí. todo. Ahí va un tema muy importante que está ligado al tema general que son las noticias falsas. Exactamente. Tú, con toda esa información, yo creo que pudiste haber mandado un mensaje de texto, lo que sea, Y eso implicando una hicimos. noticia falsa para que ellos puedan caer y así poder Y eso ingresar. hicimos en la campaña que estaba ligado a ciberseguridad. Lo que hicimos fue mandar un tema de un ataque de ingeniería social tan bien dedicado a esas personas que el 78% de las personas que aperturaron el correo electrónico dieron clic. Y te va a sonar medio loco lo que hicimos. Por ejemplo, a los hombres que tenían el tema de manutención, les enviamos al correo electrónico institucional de la entidad bancaria que a partir del siguiente mes se va a incrementar las tasas del tema de manutención para el tema de alimentos de los niños, ¿no? Las personas ni siquiera veyeron de qué correo electrónico llegaba. Simplemente vieron un correo por ahí medio bien armado y dieron clic y la computadora se bloqueó. Entonces el tema de la entidad bancaria no era llegar y atacarte y decirte, ¿por qué abriste el correo? Claro. Sino entender que independientemente, siendo una entidad bancaria tan fuerte a nivel de lo que es nacional, a nivel nacional, siguen existiendo brechas de seguridad internas. Y eso te pongo una entidad bancaria que realmente, por temas de seguridad, no te puedo comentar cuál fue, pero realmente causó mucha alerta. Entonces, eso fue un primer paso.
controlado por personas expertos en ciberseguridad, e hicimos una campaña de sensibilización y de concientización sobre temas de fake news, el deepfake y otros temas de que podemos utilizar. Es tan sencillo, Anthony. No sé si el día de hoy te vas a un Uber o alguno de ustedes, inclusive en la tarde o cuando después de escuchar el podcast, vayan a salir tal vez en un taxi. Prueben lo siguiente. Conversen 5 minutos con el señor conductor. Y te prometo, Anthony, que tú vas a sacar nombres, apellidos, cuántos hijos tiene, qué cuentas bancarias tiene, qué deudas, si tiene alguna inversión, en dónde vive. Sí. Yo creo que esa información, cuando vamos hablando con los, como tú dices, taxistas, Ubers y demás aplicaciones que ahora existe, cualquiera que esté involucrado en este mundo puede ir a hablar con él, conversar, ya sacarle cierta información, porque al final el número de teléfono está en la plataforma. Así es. Y después de eso tú coges, armas, mandas un teléfono con un enlace, se acabó. Incluso nosotros tenemos un podcast, ahorita me acuerdo. Tenemos un podcast que hablamos de los, bueno, que hablan de los datos de las personas, cómo funciona y cómo tú puedes tener mayor seguridad en ellos. Te lo recomiendo que vayas a ver, incluso te lo voy a dejar aquí arriba en una paletita para que vayas a ver ese podcast. Pero, continuando con el tema, a mí me parece bien heavy este tipo de cosas que está pasando. Y más que todo con nosotros y actualmente la sociedad en la que estamos abarcando, ¿no? Porque hay una infinidad de plataformas de aplicaciones, perdón, que pueden cogerte y mandarte un montón de notificaciones que están totalmente falsas. Ya falsas, caemos en estafas, caemos en un montón de situaciones en las que te pueden robar, en las que te pueden incluso sacar un montón de información, y no solo para atacarte a ti, sino para toda tu familia entera. Entonces, como te comentaba, Dieguito, para ir finalizando el podcast, quisiera que me digas otra vez otras recomendaciones, pero para no caer tentativamente tanto en las fake news, en la deepfake, y también estas conclusiones englobadas a los datos que nosotros tenemos, porque eso conlleva. Perfecto. Las noticias falsas conlleva a que tú caigas en ciertas cosas, y si caes en esas cosas, pues conlleva ya cosas internas como monetario, sentimental, de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Sobre todo, yo lo orientaría mucho al tema de estar atentos, ¿sí? Existen campañas en redes sociales de igual manera, inclusive de los bancos. Nosotros tenemos una cuenta bancaria, al menos la mayoría de personas mayores a 18, inclusive diría un poquito menos, 15 años, tienen una cuenta bancaria. Y las entidades bancarias hacen campañas donde te hablan sobre estos temas, cómo evitar caer en estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, hacer un poco más poner un poquito más de atención a estos temas. También leer bastante, enterarte a través de fuentes reales lo que está sucediendo, contrasta mucho la información. Sobre todo aprende, lee, investiga, que el mismo tema del hambre y la investigación te va a permitir a ti romper muchos paradigmas, ¿sí? Es por eso que de igual manera nosotros en la institución hemos generado muchas campañas de sensibilización sobre estos temas, sobre también campañas que nos han sucedido dentro de la institución. También nos ha pasado el tema de ataques de phishing, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos un equipo tan especializado actualmente en la dirección de TICS que nosotros inmediatamente apenas encontramos una situación, tenemos los protocolos establecidos para poder cerrar esto. De igual manera las empresas. Tenemos también nosotros como institución de educación superior la capacidad para poder asesorarte y comentarte qué podemos hacer, generar campañas, generar el tema también de sensibilización, capacitaciones y sobre todo aprender a utilizar herramientas. Siempre menciono algo importante para finalizar un poco, Anthony. No es necesario que tú te conviertas en un especialista del área. No es necesario que te comas todo un libro, que saques una especialización como tal de varios años. Sin embargo, si tú estás orientado a un tema netamente práctico, como por ejemplo una tecnología, un tema de una capacitación, una certificación, o realmente simplemente concentrarte en un tema puntual, te permite generar noción de lo que es en este caso tecnología y noción para identificar noticias falsas, cómo poder determinar y inclusive cómo poder filtrar esa información también, ¿no? Y repito, en el tema de lo que es deepfake todavía no es un tema tan avanzado, existe tecnología sí,
pero se puede identificar con mayor facilidad, tanto sea videos, imágenes, inclusive audio. Entonces, las herramientas están al alcance de tus manos. Es por eso también que nosotros en la institución estamos con las puertas abiertas para todas las personas que deseen participar en las carreras como en la de desarrollo de software o en animación multimedia en tema de tecnologías y el resto de 7 carreras que también tiene la institución, pues bienvenido sea, ¿no? Exactamente, Dieguito. Yo quiero agradecerte, la verdad. Ha sido muy enriquecedora esta charla, esta conversación. Espero que todos nuestros oyentes pues tomen en cuenta mucho el tema celular. Aquí están, tema celular, contraseñas y demás. Y eso, Dieguito, muchísimas gracias por estar en este podcast. Te agradezco un montón. Y ahorita vamos a hacer la despedida que nosotros tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Anthony. A ti, muchísimas gracias. ¿Estás listo? A ver, vamos. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Nosotros somos Y Te Cuento y además somos el ITQ, donde puedes ser tú.